Vimos algunos pasajes acerca del ministerio de la mujer, ¿ok? Vimos el caso de Priscila, la esposa de Aquila. Vimos el caso de Ana, la profetisa, que estaba en el templo cuando recién nació el Señor Yeshua. Cuando era un bebé, ella lo conoció y profetizó acerca del Mesías, ¿ok? Y pues sobre todo tenemos la instrucción en 1 Corintios capítulo 11, versículo 5, donde nos enseña Pablo lo que hemos estudiado ya, que la mujer cuando ora en medio de la congregación y profetiza, debe cubrirse la cabeza con un manto, porque el manto es señal de que está bajo la autoridad de su esposo. Entonces eso ya lo vimos, ya lo estudiamos y me parece que quedó claro. Sin embargo, estamos viendo que de hecho la mujer profetiza en la congregación y eso es ministerio. Eso es ministerio. Entonces el ministerio de la mujer, hermanos, no está anulado. Puede ser usada por Dios. Puede recibir revelación de parte de Dios. La revelación y la sabiduría y la dirección del Espíritu Santo no son exclusivos del hombre. Pero el hecho de que Dios también derrame revelación, otorgue sabiduría y conocimiento y enseñanza de su palabra, tanto a hombres como a mujeres, no anula el orden de Dios, ¿ok? Entonces, el orden de Dios es, Yahweh es la cabeza de Yeshua, Yeshua es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. Ese es el orden de Yahweh. Entonces, siempre el responsable del hogar y por lo tanto el responsable de la congregación será el hombre. Por lo tanto, aun cuando el Señor da revelación y conocimiento y sabiduría a la mujer, ella tiene que someter esa revelación, hermanos, al discernimiento, al escrutinio y en un momento dado, si se requiere, cuando se requiera, a la corrección de su marido. No que el Señor esté equivocado cuando Él habla, Él siempre tiene la razón, pero muchas veces tanto hombres como mujeres podemos creer que estamos escuchando algo de parte de Dios cuando que en realidad no es de parte de Dios. A todos nos puede pasar eso, ¿verdad? Yo puedo un día decir, Dios me reveló tal cosa y por eso así es y es verdad y lo establezco, y con el paso del tiempo entender que me equivoqué y que por lo tanto si me equivoqué, entonces no fue Dios el que me lo reveló, porque Él no se equivoca. Entonces la mujer somete toda palabra que sale de su boca en medio de la congregación a la autoridad, a la corrección y al escrutinio de su esposo. Y si no tiene esposo, es viuda, es divorciada o soltera o algo, bueno, si es soltera y tiene a su papá, pues a su papá, pero si no, al pastor o al varón que el Señor ha establecido el liderazgo sobre esta mujer, ¿ok? Entonces, es definitivo, la mujer tiene ministerio, ¿ok? Ahora, porque estoy poniendo énfasis o mucho interés en esto que les estoy diciendo, hermanos, porque con la ayuda de este fundamento vamos a leer algunos pasajes que pudieran ser mal entendidos, pero que vamos a interpretarlos de acuerdo con esto que ya estamos entendiendo. Vamos a 1 Timoteo capítulo 2, versículos, hermanos, del 11 al 14, por favor. Leemos que dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar
en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Está así nada más, está algo pesadito, ¿verdad? Está fuerte o como que, ¿qué es esto, verdad? Entonces yo no puedo hablar o qué. Bueno, miren, claramente hemos entendido que la Escritura se interpreta como, hermanos. Una de las reglas principales para la hermenéutica o la interpretación de la Escritura es que la Escritura interpreta a la Escritura. Interpretamos Biblia con Biblia. Un pasaje lo interpretamos con otro pasaje o con varios pasajes más. Esa es una regla muy importante. Otro principio que yo les he compartido es que en muchas ocasiones, antes de determinar lo que significa un pasaje, es bueno determinar qué es lo que no significa el pasaje. ¿Qué es lo que no quiere decir? Y les he puesto otros ejemplos. Cuando el Señor dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Entonces hemos aprendido que antes de entender qué significa ese pasaje, tenemos que comprender qué no significa. Y lo que no significa es que realmente, literalmente te saques el ojo o te cortes la mano. Eso es lo que no significa. Luego podemos entrar más a profundidad a estudiar qué es lo que sí significa, pero lo que no significa es que te quedes ciego o manco. Eso es lo que no significa. No es literal. ¿Ok? Entonces, también podemos entender lo que este pasaje no significa. Y yo puedo decir claramente que este pasaje de 1 Timoteo capítulo 2 no significa que la mujer no puede hablar en la congregación. No significa eso. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos afirmar que no significa que la mujer no puede hablar? Bueno, con la misma palabra. ¿Qué hacen las profetisas? ¿Qué hacen las profetisas? Profetizan, hablan, comparten palabra de Dios. ¿Dónde profetizaba Ana? En el templo. ¿Dónde profetizaban las mujeres que en 1 Corintios capítulo 11 Pablo decía deben de cubrirse con el velo a la hora de profetizar? ¿Dónde profetizaban ellas? En la congregación. Porque ahí está hablándole a los corintios, está hablándole al grupo de creyentes. De hecho, en las sinagogas no hablan, hermano. En las sinagogas ahí de plano no hablan, ¿verdad? A menos que sea hoy en día una sinagoga reformada, donde ya están cambiando ciertas cosas. Pero en el tiempo bíblico, ninguna mujer podía hablar en la sinagoga. Entonces Pablo está refiriéndose a la congregación mesiánica, a la congregación donde había tanto gentiles como judíos alabando a Yeshua todos juntos, gozándose en la salvación de su Mesías. Entonces, en esas congregaciones, las mujeres profetizaban, porque recibían ese don, recibían esa palabra para edificación, o para exhortación, o para consolación. Así es como lo dice 1 Corintios 14. Toda palabra, toda profecía es para edificación, exhortación o consolación, en 1 Corintios 14. Entonces, lo que no está diciendo aquí es que la mujer se calle y no diga ni una palabra. Ok, vamos a ver entonces la primera razón, el primer fundamento por el cual decimos que este pasaje no quiere decir eso, es por la misma instrucción de Pablo de que la mujer se cubra la cabeza cuando profetiza.
Entonces no dice no hable, ¿ok? La segunda razón, hermanos, por la que podemos entender que este pasaje no significa eso, es por el significado de la palabra silencio en griego. La palabra silencio en griego, hermanos, es la siguiente: Jesuquía, con H. No comienza con J, comienza con H. Jesuquía. Esa es la palabra griega. Y la palabra griega, Jesuquía, que aquí se tradujo silencio, hermanos, quiere decir quietud. Quiere decir abstenerse de ajetreo, y quiere decir tranquilidad, aunque también quiere decir silencio. Ahora, muchas veces nos ayuda ver cómo una palabra que es traducida de cierta manera en un versículo, en este caso, 1 Timoteo 2:11, nos ayuda a ver cómo esa misma palabra es traducida en otro versículo. Y vamos a ver en este caso esta misma palabra Jesuquía, vamos a verla en 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 12. Dice, vamos a leer desde el 11, ¿ok? Para tener un panorama más completo. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales, ahora, son hombres, son personas en general, o pueden ser hombres y mujeres, pero aquí está incluyendo a varones. Cuando dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, Yahshua el Mesías, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Ok? Entonces, la palabra Jesuquía, que en 1 Timoteo 2:11 dice que la mujer aprenda en Jesuquía y que se tradujo silencio, en segunda a los Tesalonicenses 3:12 está traducida como, hermanos, sosegadamente. Y es la misma palabra Jesuquía, ¿ok? Por lo tanto, cuando Pablo en 1 Timoteo 2:11 dice la mujer aprenda en silencio, no está hablando de que no hable, está hablando de la actitud que debe de tener. Entonces, ¿qué actitud debe de tener la mujer cuando está aprendiendo la palabra? Una actitud de quietud, de calma, de paz, de no aceleramiento, ¿verdad? Porque vamos a terminar de leer, hermanos, lo que dice este pasaje de 1 Timoteo, ¿ok? (2:11) dice la mujer aprenda. Entonces vamos a estarlo ya traduciendo o interpretando. La mujer aprenda con una actitud de quietud. ¿Ok? Con toda sujeción. Y esto es el diseño de Yahweh desde Génesis. El Señor estableció que el marido es la cabeza de la mujer. Y la mujer ha recibido el mandamiento, incluyendo en Efesios capítulo 5, de estar sujeta en todas las cosas a su marido. Hemos explicado, hemos aclarado, hermanos, hemos analizado esto. Porque el marido está sujeto al Mesías. Porque el marido está sujeto a la palabra de Dios. Porque el marido obedece a Yahshua. Y es un reflejo de Yahshua. ¿Ok? No enseña la Biblia
que la mujer esté sujeta a los caprichos del marido. No enseña la Biblia que la mujer esté sujeta al autoritarismo o a la imposición y mucho menos al abuso del marido. Eso no enseña la palabra de Dios, porque lo que la palabra de Dios le demanda al varón es que ame a su mujer de la misma manera que Yeshua amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa es la demanda que la palabra de Dios le hace al varón, pero él es el líder. Entonces su liderazgo será un liderazgo de amor, será un liderazgo de protección, un liderazgo en ternura, en cuidado y al mismo tiempo en firmeza, no nada más hacia su mujer, sino hacia sus hijos también, toda la casa. Como cuando Josué le dice al pueblo de Israel: si ustedes quieren regresar a servir a los dioses de Egipto, adelante, pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Yo y mi casa serviremos a Yahweh. ¿Ok? Entonces, pero dentro de la congregación como iglesia, hermanos, también está este orden de Yahweh. También está el orden de Yahweh, porque el Señor estableció, así como en el hogar, al varón como líder, porque de hecho cada hogar es una congregación. ¿Y de qué está formada la congregación, hermanos? ¿De qué está formada la iglesia? De familias. La iglesia está formada de familias, donde los varones son los líderes. Entonces ese mismo liderazgo se traduce a la congregación. Es el varón el líder de la congregación. Y cuando la mujer está escuchando la palabra de Dios, está aprendiendo, su actitud debe ser quieta, no contradecir en ese momento a su marido o al pastor. ¿Por qué? Porque para eso está su hogar. Ella va a su casa y bueno, de hecho lo vamos a leer en uno de los pasajes, no recuerdo ahorita, vamos a ir a los demás versículos, pero está indicado en la palabra de Dios que la mujer en su hogar le pregunta a su marido. Ahora, el punto aquí de Pablo principal, dice el versículo 2, hermanos: porque no permito a la mujer enseñar. A ver, otra vez vamos a ver qué no significa o qué sí significa. Miren, si una mujer, como Pablo lo afirma, de pronto profetiza, ¿no podrá estar impartiendo a través de la profecía también una enseñanza? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. La palabra que está detrás de la palabra enseñar aquí en ese versículo, hermanos, es la palabra didaqué. Didaqué. ¿Qué significa la palabra didaqué? Significa enseñar, pero también se traduce en diferentes partes del Nuevo Testamento como doctrina. También se traduce como doctrina. Entonces, está diciendo Pablo que la mujer no puede decir: hermanos, quiero compartirles algo, estaba leyendo la palabra del Señor y el Señor me reveló algo precioso. Miren lo que dice aquí, cómo el Señor nos enseña y nos pide y quiénes somos en Yeshua, y su gracia y su misericordia, su amor, su bondad, etcétera, etcétera. ¿Una mujer no puede hacer eso? Por supuesto que sí. Pero aparentemente lo que estamos viendo aquí es que Pablo está diciendo que no. Aparentemente. Pero yo puedo entender claramente, hermanos, que no es eso lo que Pablo está diciendo, porque Pablo permite que la mujer profetice. Está enseñado, está instruido en la palabra de Dios que una mujer puede ser usada por el Espíritu Santo para dar un mensaje de edificación, consolación o exhortación a la iglesia del Señor. Entonces, eso está claramente establecido en la palabra del Señor. Pero entonces lo que quiere decir aquí, si tomamos en cuenta el significado de la palabra enseñar, que es doctrina, lo entenderíamos de esta manera, hermanos. No permito
que la mujer establezca doctrina. No permito que la mujer establezca doctrina. Porque tenemos que ver todo el versículo, hermanos, que es como sigue en el versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar o establecer doctrina, ni, ¿qué cosa? ¿Cómo dice? Ni ejercer dominio sobre el hombre. Está muy clara la palabra. No permito que la mujer ejerza dominio sobre el hombre. ¿Qué significa ejercer dominio? ¿Qué significa dominio, hermanos? ¿Qué significa dominio? Control, muy bien. Poder, autoridad. No permito que la mujer ejerza control, poder o autoridad. Sobre todo si entendemos que hay una dirección espiritual que debe de seguir cada familia y cada hogar, hermanos. Y hay una dirección espiritual que debe seguir cada congregación. Y para eso el Señor le ha encomendado esa tarea al varón. Entonces, ¿qué significaría, ya en un ejemplo práctico, dentro de la congregación, qué significaría si sucede lo que Pablo está diciendo que no debe de suceder? No permito que la mujer establezca doctrina de una manera que socave la autoridad y el liderazgo del varón. No permito que la mujer establezca doctrina o imponga su opinión o su manera de entender las cosas, sea de la palabra o de algún otro aspecto, de una forma que menoscabe la autoridad y el liderazgo del varón. ¿Qué pasó con Jezabel, hermanos? La de Apocalipsis 2. Cuando el Señor le dice al ángel, al pastor de la iglesia, ¿era Tiatira? Tengo contra ti que tu esposa Jezabel, la que se llama profetiza. ¿Qué hacía Jezabel, hermanos? En la congregación profetizaba. Dijo, enseñe. La misma palabra que está aquí en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12, no permito que la mujer enseñe. ¿Qué hizo Jezabel en la iglesia de Tiatira? ¿Qué hizo? Enseñó. ¿Enseñó qué? Enseñó que estaba bien fornicar. Enseñó que estaba bien comer cosas sacrificadas a los ídolos. Enseñó eso. ¿Qué fue? Estableció doctrina. Y dijo, así me lo reveló el Señor y así es. Y a lo mejor el esposo quiso decir, híjole, yo siento que eso no está bien, porque hay que ver lo que la palabra de Dios dice. Mira, así me lo dijo Dios y punto. Y el esposo, uy, ok. ¿Por qué no quiso contradecirla? Porque no quiso estar en contra de Dios. Aunque dudo mucho que él haya pensado que eso venía de Dios. Dudo mucho eso, hermanos. Entonces, por supuesto que cualquier mujer de la congregación, claro que una persona, sea hombre o mujer, que está pasando tiempo con el Señor, que está teniendo intimidad con el Padre, que está lleno o llena del Espíritu Santo, que medita en la palabra, la lee, la estudia, por supuesto que va a recibir enseñanza en su corazón. Claro que va a recibir y va a entender verdades maravillosas. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Verdad que lo va a recibir? Sea hombre, sea mujer.
Y esas verdades hermosas, maravillosas, ¿no deben de conocerlas el resto de las personas de la congregación? ¿No debe de compartirlas con la congregación? ¿Verdad que sí? Yo creo que sí, porque es para edificación, exhortación y consolación. Pero el que finalmente debe establecer o determinar si esa es una enseñanza que debe de ser aceptada por la congregación es el pastor. Pero antes que el pastor, ¿quién es? El esposo de esa mujer. Pero Dios me dijo, pues sí, pero no me hace clic en mi corazón, mi amor. Dios me lo reveló. Híjole, pues mira, yo no me meto en eso si Dios te lo reveló o no, pero mi responsabilidad es basarme en la palabra. Y yo no veo que eso que tú me estás diciendo, amor, sea consistente con la palabra. Por lo tanto, no vamos a enseñar eso en la congregación. Ahora, esto nos habla de otro principio importante. Podrá suceder que de pronto una mujer se levante, ¿puedo hablar? El pastor diga, adelante, hermana. Se levanta la mujer, pasa al frente, toma el micrófono, se coloca su velo, porque va a hablar. Y va a decir, el Señor me acaba de enseñar, me acaba de mostrar, miren lo que dice aquí Apocalipsis tal, y me dio esta enseñanza y dice y esto y lo otro, y de pronto su esposo y el pastor y varias personas de la iglesia abren así los ojotes. ¿Qué está diciendo? ¿Podría darse esa situación? ¿Perdón? Sí podría darse esa situación, ¿verdad? De que de pronto, híjole, ¿qué hay que hacer en ese momento? ¿Qué procede? ¿Qué? ¿Mande? Puede decirle, amor, ven por favor. Pero no es lo ideal. Eso no es lo que debería de suceder. ¿Cómo se puede evitar esa situación? La mujer está recibiendo algo, sea mi esposa, sea Fabi, sea mi comadre Norma o la hermana Lore o quien sea. Cualquier mujer está recibiendo algo, está orando, ve la palabra, ¡wow! Y en lugar de decir, puedo decir algo, es guárdelo en su corazón, vaya a su casa y platíquelo con su esposo. Antes. Y de esa manera no se presenta esa situación bochornosa, penosa, ¿verdad? El orden de Dios, hermanos. El orden de Dios. Y es por eso que Pablo está diciendo, porque no permito a la mujer enseñar como lo hizo Jezabel en la iglesia de Tiatira, que recibió revelación, pero no era de Dios, era de Satanás, y ella confundió esa revelación, no la sometió a su esposo, no pidió el consejo de su esposo no le puso un hasta aquí, el esposo le toleró seguir enseñando esas barbaridades, y vino el juicio de Yahweh, vino el castigo de Yahweh, de Yahshua particularmente, porque fue Yahshua el que dijo, yo la pongo en cama. Y a los que fornicaron con ella, les van a venir tribulaciones hasta que, si no se arrepienten. Entonces, si la mujer honra a su marido y de esa manera está honrando a Yahshua, y primero en casa platica con él, oye baby, fíjate que algo bien tremendo, entendí esto, amor, estábamos en el culto, estaba la adoración y yo estaba meditando y el Señor me mostró este pasaje y no hombre, mira, te voy a compartir, y ella se lo comparte a su esposo y el esposo dice, wow, qué bendición, qué hermoso, lo comparto, lo puedo compartir, claro amor, compártelo, tienes mi
tienes mi apoyo. Compártelo. Ese es el orden correcto, hermanos. Ok, y en este pasaje, en el versículo, ya vimos que porque Adán fue formado primero y luego ella, Adán no fue engañado sino Eva, pero dice el versículo 15, porque se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿Alguien quiere decirme lo que no significa? ¿Con cada qué, perdón? ¿Con cada error o cada palabra que diga? No, obviamente no. Pero hay otra cosa que pudiera dar a entender, pero que no significa eso. No significa que para ser salva tenga que tener hijos. No significa eso. No quiere decir que además de creer en Yeshua, tiene que tener hijos para poder ir al cielo. No, hermanos, no significa eso. Primero, ¿cómo sabemos que no significa eso? Porque si significara eso, contradiría la misma palabra que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Segundo, porque una vez más, analizamos la palabra griega que se traduce será salva, y la palabra griega es sozo, que significa protección, significa liberación, significa fortaleza, ayuda. Entonces, ¿qué está diciendo? A través de su maternidad. Porque, hermanos, ¿cuál es la principal característica o uno de los privilegios más grandes y bendiciones que ustedes como mujeres consideran que Dios les ha concedido, aparte de haberse casado con el hombre más guapo del mundo? ¿Cuál es, hermanas? La maternidad. ¿No dice el Salmo 127, herencia de Yahweh son los hijos? ¿No ordena el Padre, fructificaos y multiplicaos y sojuzgad la tierra, pueblen la tierra, llénenla, sea grande vuestra descendencia? Porque el Señor se glorifica, hermanos. No son, si para mí como papá, digo, wow, haber criado hijos e hijas, tanto biológicos como no biológicos, ha sido una experiencia hermosa, maravillosa. Lo haría de nuevo. Qué bendición haber puesto en ellos el conocimiento de Yahweh en sus corazones. Qué bendición haberlos guiado en el camino de la salvación, en el camino de los mandamientos del Padre. Y haberles dado las herramientas, la sabiduría, el conocimiento, el discernimiento, para que ellos tomen su propia decisión de servir al Eterno. Eso es, wow, un privilegio enorme. ¿Cuánto más si salieron de tu vientre? ¿O no? Entonces, hoy en día, hermanos, tristemente, en un gran sector de la población femenina, esto ya no se ve así. Ya se ve como un sufrimiento, como una carga, como ¿cuántas mujeres hay que deciden abortar? Argumentando, es que esto no va con mi proyecto de vida. Sea que se hayan embarazado estando solteras o aún muchas casadas, hubo un descuido, hubo por ahí alguna medida de precaución que no tomaron, resultó embarazada y luego no va con mi proyecto de vida y deciden abortar.
Entonces, hoy eso es una triste realidad. Pero cuando entendemos el plan y la voluntad y el diseño de Yahweh, entendemos que el hecho de que tu mujer hayas podido o un día puedas llevar en tu vientre un ser humano, un hombre, una mujer que va a ser dedicado o dedicada al Señor, en quien tú te vas a duplicar y va a ser como saetas en manos del valiente, porque hay un límite hasta donde tú puedes llegar, pero a donde tú ya no puedas llegar, van a llegar tus hijos como las flechas. Entonces, ¿no ese es un privilegio grande, enorme? Entonces, no es requisito para la salvación, pero lo que está diciendo aquí Pablo en este pasaje de 1 Timoteo 2:15 es: la mujer será guardada y protegida a través de todo ese proceso de ser madre. De hecho, hermanos, no traigo en este momento conmigo la laptop donde tengo el programa eSword. Uno puede seleccionar un versículo y ponerle comparar, y te va a poner todas las diferentes versiones que están en el programa, diferentes versiones de la Biblia, donde tú puedes leer cómo dice ese versículo en otras versiones, y hay varias versiones donde dice: porque será guardada, será protegida, será librada en el tener hijos. Entonces no tiene nada que ver absolutamente con la salvación de su alma. Tengan hijos o no tengan hijos, seamos hombres o seamos mujeres, la salvación es por fe. Y es por gracia únicamente. Y es por confiar solamente en el sacrificio que Yahshua hizo en la cruz por nosotros, derramando su sangre, muriendo y resucitando al tercer día. ¿Ok? Que de hecho, hermanos, un versículo que nos habla sobre eso es Gálatas 3:28, acerca de que en lo que respecta a la salvación, delante de Dios, delante del Padre, no existe ya diferencia alguna. Dice el versículo 28 de Gálatas 3: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, en el Mesías Yahshua. Ahora, no está diciendo que ya no existen diferencias prácticas entre ser judío o ser griego, ser libre o ser esclavo, o ser hombre o ser mujer. Aquí está hablando de la salvación, está hablando de la justificación por la fe y de la unidad que se establece entre todos los que hemos creído en el Mesías, independientemente de si somos judíos o gentiles, libres o esclavos, o si somos hombres o mujeres. De eso es de lo que está hablando. Porque, por ejemplo, delante de Dios ya no hay libre ni esclavo. No hay esclavo ni libre. A ver, entonces el que se convertía a Yahshua, que escuchaba el evangelio y se convertía en ese tiempo, y era un esclavo, le decía a su amo: ya me voy, lo siento, yo ya no soy tu esclavo porque yo ya soy salvo. Y dice Pablo que ya no hay esclavo ni libre, así que con permiso. ¿Hacía eso el esclavo? No. Pablo mismo decía: siervos, obedeced a vuestros amos. Amos
traten bien a sus siervos. Y hablaba de los esclavos. Entonces, era la situación social. Y eso no cambió. Tampoco cambiaba el hecho de que había judíos que se circuncidaban porque eran judíos, pero había gentiles a los cuales Pablo les decía: ustedes no se tienen que circuncidar, porque para ser salvos no necesitan la circuncisión. Y en 1 Corintios capítulo 7 les dice a ambos, les dice Pablo: a ver, tú judío que eres circuncidado, así quédate, no te descircuncides. Y tú gentil que no eres circuncidado, así quédate, no te circuncides. Y una cosa curiosa que yo no sabía es que sí existía un procedimiento a través del cual un hombre que había sido circuncidado se hacía un procedimiento para ocultar su circuncisión. Sí existía ese procedimiento en la Biblia. Pablo decía: no te hagas eso, tú eres judío, eres de la circuncisión, está bien, tiene sus ventajas ser de la circuncisión. Pero tú no eres judío, no te tienes que circuncidar para ser salvo. Simplemente cree en Yeshua, recibe su sacrificio, cree en su sangre y eres salvo por fe, por gracia. Igual que el judío. Entonces, lo que Pablo está haciendo no es que está anulando las diferencias prácticas entre judíos y gentiles, o entre libres y esclavos, o entre hombres y mujeres. Está diciendo: somos uno en Cristo. Y otra cosa está diciendo, otra cosa que es muy importante, hermanos. Está diciendo: tenemos el mismo valor. Un judío que ha sido salvo, ha costado para ser salvo la sangre del Mesías. Un gentil que ha sido salvo, para ser salvo, ha costado la sangre del Mesías. Un hombre que ha sido salvo, para ser salvo, ha costado la sangre del Mesías. Y una mujer que ha sido salva, para ser salva, ha costado la sangre del Mesías. Y un esclavo que ha sido salvo, para ser salvo, ha costado la sangre del Mesías. Y un amo que ha sido salvo, para ser salvo, ha costado la sangre del Mesías. Por lo tanto, judío, gentil, siervo, amo, hombre, mujer, todos han costado lo mismo, la sangre del Mesías. Por lo tanto, tenemos el mismo valor. Hoy en día, lo que nosotros conocemos aquí en México, en nuestro ámbito, no hay esclavos, pero habemos empleados. Hay patrones, hay jefes, hay subordinados. No desaparecen las obligaciones y las responsabilidades y los privilegios de cada uno, pero todos somos hechos parejos en el mismo valor. En el mismo valor. Para Yahweh no vale más un hombre que una mujer. Pero hay diferente lugar en la escala de autoridad. Un dicho, una bendición que los judíos ortodoxos han acostumbrado desde siglos, desde hace muchos siglos, desde antes de Yeshua, hermanos, y antes de Pablo, decía así: bendito eres tú, Adonai, porque me hiciste judío y no gentil, me hiciste libre y no esclavo, y me hiciste hombre y no mujer. Así decían, y probablemente muchos todavía lo acostumbran, y es por eso que Pablo dice: no, todos valemos lo mismo, todos tenemos el mismo valor. Eso es una mentira, eso no está bien, es orgullo, es arrogancia, es sentirse más que los demás. Es un privilegio ser judíos. Pablo pregunta en Romanos capítulo
3 o 4 dice, entonces, ¿de qué aprovecha ser judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? De mucho. En todas maneras, primeramente porque a ellos les fue encomendada la palabra de Dios. Hay ciertos privilegios, pero así como hay privilegios, también hay responsabilidades. Ahora, yo en lo personal sí le doy gracias a Dios, no me lo tomen a mal, que fui hombre y no mujer. Porque si no me hubiera enamorado de esta belleza. Entonces por eso le doy gracias a Dios, porque me tocó ser hombre. Y bueno, por otras razones, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con el concepto de importancia o de valor. ¿Ok? Simplemente estoy agradecido por ser quien soy. Pero las mujeres deben de sentirse igual. Gracias, Señor, porque fui mujer y no hombre. Estos collones nunca hubieran tenido hijos porque no aguantan ni una inyección. Son bien collones, bien chiquiones, ¿verdad? Muchos de ellos. Entonces cada uno tenemos, hermanos, nuestros dones, nuestros privilegios, nuestras responsabilidades, nuestras bendiciones, pero el mismo valor. El mismo valor. ¿Ok? Que no se nos olvide eso. Tito 2:5, por favor. Es el santo más pequeño. Tito 2:5. Y Tito y Pedro y Juan y Pablo son santos de la misma manera y por la misma razón que cada uno de los que estamos aquí somos santos. Porque fuimos apartados, no porque aceptemos nosotros esa clasificación que les dio la religión de San Pedro, San Pablo. Todos somos santos, todos somos apartados para vivir en santidad para nuestro Padre Celestial. Pero aquí dice en Tito, en la carta de Tito capítulo 2, versículo 5. Bueno, desde el versículo 1, por favor. Son instrucciones generales. Pero tú habla lo que está de acuerdo. ¿Con qué, hermanos? Con la sana doctrina. ¿Qué es la doctrina? La revelación, la palabra, la enseñanza, la instrucción que Yahweh nos ha dado a través de las Escrituras. Y todo lo que esté de acuerdo con las Escrituras es sana doctrina. Muchos manejan ese término a su antojo. Somos defensores de la sana doctrina, pero abusan de ese término porque cualquiera que no esté de acuerdo con lo que ellos creen, ellos entonces ya dicen, no tiene sana doctrina. Bueno, en su opinión. Pero el obrero de Dios tiene que trazar bien la palabra de verdad. Que los ancianos, habla de los hombres líderes. No habla de los de muy avanzada edad. Habla hombres líderes. Sean sobrios, serios. Estoy seguro que eso no significa, hay que ver lo que no significa que no cuenten ni un chiste nunca, ¿verdad? Serio significa, bueno, que tengan una actitud, ¿verdad?, correcta. Prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Habla a los varones, ahora a las mujeres. No necesariamente a las mujeres de mayor edad, a las mujeres líderes. ¿Ok? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. ¿Qué es porte? ¿Qué significa porte? Su apariencia externa. Su apariencia externa. Reverentes. ¿Qué significa reverentes? Otra manera de decir reverentes, respetuosas. Respetuosas. No calumniadoras. En otras palabras, no chismosas.
no esclavas del vino. Eso significa alcohólicas, pero no significa que no tomen nada de nada. Porque el Señor tomaba vino también. No estoy diciendo que tomen vino, no me lo tomen así. El pastor dice que tomen. Pues no. Solo que el tomar vino no está prohibido en la palabra. Está prohibido emborracharse. Eso está prohibido en la palabra. Es pecado emborracharse. Pero no el hecho de tomar un vino tinto, saludable, natural, fermentado. El Señor lo tomó. Bueno, no es el tema ahorita, pero ya sé que esto es muy polémico, esto trae mucha contienda y diferentes opiniones dentro del pueblo del Señor. No esclavas del vino, maestras del bien. Entonces sí pueden ser maestras, ¿verdad? Sí tienen un ministerio. Y lo van a enseñar tanto con sus acciones como con sus palabras. ¿Verdad que sí? Amén. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas. Pues también es su actitud, su conducta, su forma de hablar, de caminar, su testimonio. Cuidadosas de su casa. Cuidadosas de su casa. Que tengan recogido. Que no tengan que recibir visitas y decir, nomás no mire, nomás no. Pues cuando a mí me dicen, nomás no mire, es cuando más miro. No hubiera mirado. De otra, no iba a mirar, pero me dijeron que no mirara, pues entonces miré. Buenas, sujetas a sus maridos. O sea, las grandes, las líderes, tienen que enseñarles a las jóvenes a estar sujetas a sus maridos, pero lo van a enseñar además con su ejemplo, ¿verdad? Qué importante. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ok. Wow. Qué importante instrucción, hermanas. 1 Corintios 14, 34. Y vamos a interpretarlo bajo los mismos principios, hermanos, que ya hemos entendido. ¿Ok? Dice el 34. Bueno, es que en realidad no debemos empezar con el 34 porque la frase comienza desde antes. Vamos a leer el 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ahí la persona que puso el versículo la regó porque el versículo 34 tuvo que haber comenzado desde donde termina la palabra paz para que incluya como en todas las iglesias. ¿Ok? Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Ya es más fácil entenderlo, ¿verdad, hermanas? ¿Verdad, hermanos? ¿Qué es lo que no quiere decir? A ver, ¿qué es lo que no quiere decir? Ya lo dijimos. Hermanas, defiéndanse. No quiere decir que no hablen. De su esposo, de su pastor, de una manera sosegada, con una actitud tranquila, no queriendo imponer, ¿verdad? Y de alguna manera, bueno, o siempre honrando la autoridad y la instrucción de su marido, que para eso en su casa puede platicar con él, puede preguntarle, puede compartirle
y ser guiada, ser orientada por su esposo. Ahora, en el versículo 34, como ya lo hemos entendido, lo hemos analizado, hermanos, Pablo está apoyándose para enseñar esto. Pablo está apoyándose ¿en la qué? En la Torá. Pablo está apoyándose en la ley. Esto nos ayuda a eliminar el malentendido que por tanto tiempo en las iglesias cristianas evangélicas hemos tenido, porque hemos pensado que Yeshua, cuando vino a dar su vida por nosotros, anuló la ley, cosa que no es cierto. Quitó la ley ceremonial, eso sí, quitó los sacrificios y los holocaustos y nos libró de estar debajo de la ley, nos libró de estar debajo de la ley para salvación. Ya no dependemos de la ley para salvación, pero la ley no perdió vigencia, no fue anulada, porque si la ley hubiera sido anulada, si la ley hubiera sido ya cancelada, que ya no la tenemos que obedecer, entonces no estaría diciendo Pablo, así dice la ley. ¿Ok? Ahora, ¿dónde dice la ley eso? Que la mujer debe estar sujeta a su marido o la hija a su padre. ¿Dónde dice la ley eso? Y ya lo vimos, hermanos. Números 30. En Números capítulo 30. ¿Se acuerdan cuando vimos la ley de los votos? Si una mujer decía, Señor, yo te prometo que me consagro a ti durante un año entero y me voy a estar ahí en el templo para lo que se les ofrezca a tus siervos. Y el marido decía, no, luego, ¿quién va a estar aquí atendiéndome, verdad? ¿Quién me va a preparar la comida, la cena o mis necesidades cuando yo venga del trabajo? ¿Cómo? No te permito eso. Y Números 30 dice que el varón tiene autoridad para cancelar ese voto. O sea, la mujer está sujeta al marido. ¿Ok? Así lo dice la ley. Bien. Y esto es lo que viene, el versículo 35, es algo de lo que ya mencionamos hace un momento. Dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pero ¿cómo? Si puede profetizar, si puede impartir palabra de Dios, bueno, eso es a lo que se refiere Pablo, hermanos, a que no puede establecer doctrina. No es, puedo decir algo, Dios me reveló y me dijo esto y aquello y más allá. No. Ve a tu casa, habla con tu marido, compártelo con él, obtén su apoyo, su aprobación, que diga tu marido, híjole, qué padre, me da paz eso, me es de bendición, sí, yo estoy de acuerdo contigo, creo que va a ser de mucha bendición compartirlo con la congregación.